¿Cómo están? Hoy vamos a iniciar algo, bueno, me siento muy contenta porque hoy vamos a iniciar algo que es producto de una formación que iniciamos en enero de este año y que ha venido creando sus frutos y pues muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Yo soy Leti Vázquez y les doy la bienvenida a las noches de emocionistas, en donde cada jueves a las 8 de la noche me acompañará una mujer inspiradora. Cada una de ellas les va a compartir el mensaje que descubrió cuando hicieron caso a su voz interior que les dijo, ámate, y hoy se llaman emocionistas. Ellas han logrado un profundo conocimiento del mundo de las emociones y cada tema que eligieron para compartir con ustedes es un logro personal. Hoy está aquí conmigo Marlene, ella es asesora parental y emocional y nos va a presentar el tema Mi hijo pequeño me demanda demasiada atención. Ella es una de las alumnas de la formación para emocionistas que yo imparto y pues bienvenida Marlene, ¿cómo estás? Muchas gracias, Leti. Muy bien. Muy emocionada, como dices tú. Feliz de poder estar aquí. Gracias. Pues muchas gracias por estar aquí y me gustaría que comenzaras con compartir quién eres tú, a qué te dedicas y que compartas también con qué emoción te identificas y por qué. Bueno, yo soy Marlene Valadez. Soy asesora emocional y parental. Me dedico a dar acompañamiento dentro de estas dos líneas, emocional y parental, tanto de manera individual como grupal. Soy mamá de 3 niños preciosos, hermosos. Educo en casa. Y bueno, la emoción con la que más me identifico es con la alegría, porque, bueno, ha sido una emoción muy presente en mi vida durante toda mi vida. Ha Ujú. sido una emoción que me ha permitido, de cierta manera, acompañarme en todos mis procesos, aun cuando la verdad, durante muchos años en mi vida este proceso fue totalmente inconsciente, sin saberlo mucho, sin saber ni entender muy bien cómo funcionaba, pero fue una emoción que me ayudó mucho como a acompañar incluso esos momentos en los que probablemente también fueron difíciles para mí en algún momento de sobrellevar, y me aferraba literalmente a esto. Entonces, bueno, es con la que me identifico, pero ya hablaremos en el transcurso de la noche porque he aprendido más y entonces ya he identificado algunas cosas ahí que digo, bueno, no era tan así, pero ahora tiene un significado totalmente distinto para mí y eso lo agradezco mucho. Ok, Marlene, me gustaría que nos platicaras por qué elegiste o para qué elegiste este tema de mi hijo pequeño me demanda demasiada atención. Fíjate que a mí me resultó muy como conecté mucho con este tema, el hecho de poder compartirlo, porque tengo 3 hijos que se llevan muy poquito tiempo entre sí. Entonces llegó un punto en mi vida en que se me juntaron los tres. Y es como cuando de repente tú ves a un bebé y dices, ay, qué bonito, quiero otro. Y yo quería así muchos más, pero cuando todos lloraban al mismo tiempo y todos eran mamá, 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 llegó un punto en que decía, no, mejor así, no, así estoy bien. Si apenas puedo con estos tres. Y era muy frustrante para mí a veces no saber qué hacer, o también era algo todavía más frustrante para mí equivocarme con ellos por la forma en cómo yo reaccionaba y actuaba respecto a ellos, respecto a mí incluso. Y después, ya sabes, ¿no? La famosa culpa detrás de mí, precisamente por no tener los recursos para poder eh, enfrentar esas situaciones, gestionarlas, resolverlas, acompañarlas, escucharlas, observarlas, porque definitivamente estos músculos internos no estaban desarrollados. Entonces, para mí fue como decir, no, quiero compartir eso de mi propia experiencia, de lo que yo viví, cómo esto se ha transformado en mi dinámica familiar, en mí como mamá, como mujer,
pero sobre todo en mis hijos. O sea, Ujú. lo que se puede ver reflejado desde mis hijos en todo este camino de transformación que hemos tenido, porque no me puedo como adjudicar a mí misma o a mí solita todo el resultado, ¿no? Que ahora podemos vivir como familia. Exactamente, eso es un trabajo en equipo. Totalmente cierto, sí. Sí. Bueno, Marlene, ¿me puedes comentar o nos puedes platicar qué es un hijo demandante? Un hijo demandante. Mira, una de las cosas, una de las características en donde eh, yo descubrí esta parte conmigo, bueno, primero que nada, lo primero que yo veía que era un hijo demandante y después cómo lo fui aprendiendo. Ujú. Una de las cosas que yo me daba cuenta es esta parte, y bueno, creo que ninguna mamá con hijos, sobre todo con hijos chiquitos, yo creo que no existirá también alguna que otra mamá con hijos grandes en donde todavía esto se siga repitiendo precisamente porque no se ha nutrido la necesidad que hay detrás de ello. Pero para mí pareciera ser hasta como de risa y de meme, pero el hecho de no poder ni siquiera ir al baño con la puerta cerrada, ¿sabes? O sea, te metes y es una lloradera intensa afuera y yo creo que todas hemos pasado por ahí. Y también tiene mucho que ver con esta parte de que cuando estamos ocupadas o cuando estamos haciendo cosas que no pueden dejarse de hacer, vaya, o sea, ya ni siquiera me voy a ir a eso de que incluso muchas mamás concebimos que imposible que pudiéramos llegar a hacer lo que nos gusta, ¿no? O sea, dejando un poquito de lado eso, que llegaremos un momento para tocarlo, esta parte de te tienes que hacer la comida y tienes que lavar y tienes que doblar la ropa y tienes que acomodar y tienes que limpiar el cuarto y en el proceso de que les enseñas a ellos a ordenar, a que ellos puedan lograr ser autosuficientes en esta parte, pues el mamá, 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 el que estén atrás de ti llorando, el que estén buscando la aprobación de todo lo que haces, pero ya después comprendiendo mejor desde dónde venía esta necesidad, también para mí tiene mucho que ver con esta parte de los berrinches y de cómo de repente se nos ponen así súper, ay, no sé, en esta etapa en donde a todo el mundo dices, ay, ya va a empezar, ¿no? Y dices, no puede ser, o sea, este niño, ¿qué le está pasando? Se transforma y donde no, precisamente no hay límites ni hacia una ni hacia los hijos, ¿no? También tiene mucho que ver con esta situación en donde ellos, los hijos, creen y empiezan a formar estas creencias, a construir estas creencias de que no pueden hacer las cosas por ellos mismos, de que no pueden hacer las cosas ellos solos, precisamente porque no confían en esa parte suya de poder lograrlo, ¿no? Y de practicarlo. Pero la otra parte es también el no comprender cómo funciona la energía de los niños. O sea, también por ahí me voy, ¿no? En el hecho de que no saber cómo funciona su energía, cómo canalizar su energía, cómo regularla y darle a lo mejor ese punto de equilibrio para que ellos puedan, vaya, transitar el día a día de una manera más, ¿cómo decirlo?, más balanceada, ¿no? Y que de eso de cierta manera también a ti como mamá te permita balancear tu interior y balancear tu día y las actividades que haces. Pero para mí eso es un hijo demandante, el hecho de no poder literalmente quitar los ojos de encima de él, porque entonces haz de cuenta que arde Troya, ¿no? Y entonces cuando arde Troya, así con el niño y entre tú y el niño, empieza a arder todo lo demás. Ok, es como si hubiera un caos en casa, Sí, ¿no? sí, sí, Y un sí. caos en casa y un caos también que se puede convertir en algo interno y que finalmente yo creo que eso te lleva a pensar ciertas cosas como mamá, como qué podría estar pensando una mamá que tiene un hijo de este estilo. Eso es una pregunta muy profunda. Fíjate que, ¿qué podría estar pensando una mamá que tiene un hijo de este estilo? Podríamos estar pensando, y te lo digo desde mi experiencia porque en algún momento sí lo pensé, podría estar pensando que no lo estoy haciendo bien como mamá.
esa es una parte, ¿no? En la parte que me corresponde a mí, que no lo estoy haciendo bien, que no, que hay algo que no me está saliendo bien porque mi hijo tiene este comportamiento disfuncional tiene estos, podríamos decirle, caprichos o estos enganches o estos berrinches o esta demanda de tal manera que digas, pues ya, o sea, es algo que tú puedes hacer solo, tómalo, agárralo y tómatelo, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, otra de las cosas que yo podría pensar es que pensamos que nuestros hijos son demasiado desobedientes o demasiado desatentos. Bueno, he llegado incluso no solamente a pensar, sino a escuchar que nuestros hijos no nos comprenden y no son considerados con nosotros. O sea, ya estamos hablando de niños muy pequeños, muy, muy pequeños, que si bien luego al adulto se nos dificulta ser considerados con las demás personas, pues imagínate un chiquitito, ¿no? O sea, que probablemente ni idea tiene de qué significa esta palabra, ¿no? Ser considerado con mamá. Y probablemente en esta forma de pensar asignamos etiquetas tanto hacia ellos como hacia nosotras, que más allá de nutrir, eh, pues hacen que nuestra relación, que nuestra maternidad y vaya su infancia, pues reste, ¿no? A lo que realmente debería sumar y hacernos crecer y poder permitirnos fluir como en esta energía que definitivamente no es un asunto de idealizar de que todo va a ser perfecto y color de rosa todo el tiempo y todo el tiempo tenemos que estar felices. No, tampoco va por allá. Sin embargo, sí puede ser más consciente, más presente y más divertida, ¿por qué no? O sea, de verdad es algo que se puede disfrutar, es algo que puede uno vivirse pleno y con los hijos y en una misma como mamá, vaya, comprendiendo cómo funciona el todo y cada una de sus partes. Exacto. Comprender incluso el desarrollo del niño, porque como dices tú, a lo mejor pedimos que sea comprensivo, en que a lo mejor, como dices, quiero ir al baño sola o quiero Sí, terminarme mi café caliente, sí. ese tipo de cosas, y solemos pensar que el niño no, pues no nos da ese espacio. Pero eso es lo que solemos pensar, y además de poner las etiquetas al niño como hijo demandante, pero ¿qué puede sentir una mamá? Porque pensar y sentir es totalmente diferente. ¿Qué podría sentir una mamá con este hijo que le demanda tiempo, atención? Híjole, podría estar sintiendo enojo, podría Ujú. estar sintiendo frustración, desesperación, irritación, molestia eh, y culpa. Porque luego, ay, es que luego esto es un juego, podríamos incluso hasta decir que es como un juego de palabras, pero es que de verdad pareciera ser que así funciona en nuestro interior, sobre todo cuando no lo comprendemos y no lo entendemos, que, que catalogamos a las emociones como negativas y positivas, y si ya sentiste o pensaste esto, o sea, como detrás de esta experiencia o enfrentando esta experiencia, ya eres mala. O sea, ya eres una Ujú. mala mamá, ya él es un mal niño, ya... y no nos gusta, nos defendemos, nos resistimos a vivir eso, ¿sabes? Y entre más nos resistimos, y es algo que he aprendido así, al principio la verdad lo aprendí así como que a golpes, después lo comprendí mejor y dije, a ver, ¿cómo funciona, no? Pero entre más nos resistimos a enfrentar esas cosas, ponerle nombre y darle la cara a todo eso que nos conforma porque somos seres humanos, y precisamente el hecho de no ser robots y ser así como que dirigibles, ¿no? Sino el hecho de que no, estamos expuestos a sentir todo esto y a manifestar todo esto y a que se desarrollen todavía cosas más profundas a partir de esto, es que entre más te resistes a ello, más persiste. Y la vida te lo sigue poniendo enfrente para que de verdad lo veas a la cara, y hasta que no lo ves a la cara, de verdad esto no funciona como debería de funcionar. Pero sí, realmente eso es lo que Lo que, pensamos, pero también lo que sentimos, ¿no? lo que sentimos. Ok, entonces pudiéramos estar pensando que este niño no tiene consideración, incluso que a lo mejor no tiene llenadera, que cree que somos parte de él y que somos su propiedad, pero también
podemos sentir frustración y esa frustración es generada a través de enojo que finalmente en varias de las ocasiones nos lleva a sentir culpa. Sí. Entonces, con esto que pensamos y sentimos ante este estilo de hijo, ¿cuál es la reacción común que pudiera tener una mamá? Pues el chanclazo. Te digo que hasta parece de meme, es que de verdad, Ajá. bueno, hasta lo vemos y nos reímos. Hasta cuentas hay que seguimos de personas y de chicos que imitan a las mamás y nos parece muy gracioso, pero es que hay de verdad, ¿qué mamá no se ha visto enfrente de eso o en ese papel? Y Ujú. dice el otro día leí incluso un comentario decir, la persona que no tiene, la mujer que no tiene mamá, yo nunca dejaría que mi hijo, ay no, ya cuando eres mamá, esos nunca dejaría, o sea, ni se te pasan por la mente, actúas y reaccionas ante estos estímulos externos precisamente porque no tenemos la educación para no hacerlo, para no aprender a cómo regularlo, cómo sí se hace, ¿no? Entonces de repente es el grito, el jaloneo, ya sea, no sé, hay muchos que del brazo, de la ropa, bueno, hasta del cabello he visto que de repente les dan el jalón al pobre niño. Eh, el castigo, ese es como también muy habitual. Y otra de las formas en las que de repente reaccionamos es culpándolos a ellos. Ujú. ¿Sabes? Esta parte, esto yo creo que es muy común y pareciera ser la menos obvia, porque el castigo, el chancletazo, el empujón, lo que sea, eso es más que obvio, podríamos decirlo, porque se ve. Pero esta parte verbal, en donde de repente es que tú no me hiciste caso, es que tú siempre estás haciendo, es que tú nunca, es que lo que sea, ese tú, o sea, literalmente nuestro ego en acción es querer responsabilizar al más pequeño de algo que probablemente ni siquiera comprende en su totalidad. Bueno, si nosotros no lo comprendemos en ese momento, porque si no lo comprendemos es porque estamos reaccionando de esa manera, pues imagínate el niño, ¿no? Entonces, yo creo que esas son una de las formas en las que más podríamos reaccionar, pero te digo, esto de culpar al otro, yo creo que es una de las más peligrosas incluso, porque un niño está construyendo en este momento sus creencias, su autoestima, la forma en que aprende a externar, a manifestar, a regular, a lo que sea como le quieras llamar, sus emociones y sus estados internos. Y obviamente nuestro desfase y nuestra incapacidad es un modelo a seguir. Sí, Exacto. pues imagínate, ¿no? Aquí preguntan que por qué habla solo de niño y no de niña. Marlene está hablando de niño porque es una experiencia de vida que ella compartió, bueno, que convirtió en un artículo que vamos a compartir con ustedes en una revista. Es precisamente por eso que ella se refiere a niño, pero también puede existir la niña demandante. Su experiencia es a través de su hijo más pequeño. Entonces, esta parte en la que yo le estoy preguntando a Marlene, ¿por qué puede pensar una mamá? ¿Qué puede sentir? ¿Y cuál es su reacción? Es una parte que nosotros revisamos dentro del diplomado y precisamente en cómo se conforma el ser humano como un organismo a través del pensar, del sentir y del hacer, que es como conocer las esferas del ser humano en el que se mueve para poder ver qué respuesta está dando. Entonces, le pregunto en este enfoque a Marlene porque ella ya logró este autoconocimiento. Entonces, esa es la línea de estas tres preguntas. Y este comentario final que hace Marlene de decirle al niño es que tú forma parte de este autoconocimiento. Eso se llama como proyección, dejarle la responsabilidad al niño de lo que está sucediendo. Entonces, esa es la finalidad de estas tres preguntas continuas que yo le estoy aquí planteando a Marlene. Entonces, Marlene, me gustaría que nos compartieras cuáles son algunas características
que se observan en un niño que demanda. Así, muy puntuales. Aquí una mamá nos está escribiendo que ella está leyendo un libro y que ella considera que el niño es el reflejo de los papás. Pero ¿cómo podría darse cuenta una mamá que su hijo realmente es demandante y a lo mejor, como dice esta mamá que nos hace este comentario, sí le está faltando algo a este niño? Pero, ¿qué características así tú consideras que son como foquito rojo para prestar atención? Bien, de hecho, antes de responder a tu pregunta, precisamente como bien dices, esto es de acuerdo a la experiencia que tuve con el más pequeño, pero sin embargo, no es que no la haya tenido con los otros dos. O sea, yo soy mamá de una niña, la mayor, y de dos niños. Entonces, sí, incluso ha llegado un momento en que se me han juntado los tres, como dije anteriormente, cuando eran más chiquitos, híjole, cuando se me juntaban los tres era una cosa como decía, ay, me volvía yo loca, ¿no? Decía, Ajá. parece que se ponían de acuerdo. Pero algo que descubrí, y esto es algo que comparto porque fue algo que descubrí con el más chiquito, porque fue a partir de cuando yo empecé esta formación. Yo no empecé mi formación cuando ellos nacieron, o sea, yo empecé esta formación cuando el tercero ya estaba aquí y empecé a tener como estos desafíos, y entonces empiezo a observarlo, no solamente en él, o sea, me ayuda incluso a trabajarlo hacia los demás, no es que me enfoque solamente en uno. ¿Cuáles son las características que yo podría decir en donde este niño demanda, es como muy demandante? Hablaba yo de berrinches precisamente porque los berrinches en cierta etapa de nuestros hijos, entre los 2, 4 años aproximadamente, son Ujú, naturales, son necesarios, son parte de la autorregulación y generalmente tienen como tres condiciones básicas como para que estos se manifiesten. Una de ellas es pues que tienen hambre, y estamos hablando de niños muy pequeños, o sea, tienen hambre y entonces cuando no satisfacen esta necesidad ¿cómo podríamos decirla? Tan fundamental que es el alimento, pues obviamente un niño, o sea, lo va a mm, expresar usando hasta su último recurso, ¿no? La otra cosa que podría también estar detrás de un berrinche es el ejemplo de que se sienten mal o les duele algo, etcétera. O sea, hay que revisar esa parte. O bien porque tienen mucho sueño, también esa es la otra parte. Niños muy chiquitos, te digo, esta parte de cómo la energía va fluyendo en su interior, pues también eso detona. Cuando los berrinches ya son más allá de esos tres factores, o sea, cuando ya es empeñarme en algo, es porque a fuerzas quiero que las cosas sean así, guasá, porque son uno tras otro, o sea, es como cuando ya tenemos este autoconocimiento y dices, de repente me falló y exploté, bueno, pero lo hiciste, lo recoges, lo trabajas, pero no es cada 5 minutos, ¿me explico? O sea, es hace cuánto que no me pasaba y ahí hay que revisar algo. Lo mismo con los niños, es cuando suceden una tras otra, por cosas que podríamos decir que son que incluso podríamos decir, pues como que no, o sea, como que no me late esto, o sea, esto tiene un fondo más profundo. La otra parte es lo que te comentaba, esta parte de no poder hacer las cosas solos, y de hecho de ahí también se podrían estar detonando estos berrinches disfuncionales. Es que no puedo, y a fuerzas empeñarme a que el adulto lo haga por mí, porque eso significa para mí no hacer un esfuerzo, no darme la oportunidad incluso de equivocarme, etcétera. ujú. También tiene mucho que ver con cómo manejamos estos conceptos frente a nuestros hijos. Decía Angelina aquí en los comentarios, son el reflejo de nuestros padres. Y también por ahí va mucho esto, ¿no? ¿Qué es lo que esto que decías tú, estos introyectos, cómo estoy proyectándolo en mi hijo y cómo lo está reflejando a través de su comportamiento? Y otra de las cosas que también yo podría decir es la falta de no poder estar solos. Es como esta necesidad de mamá, de permanecer de mamá. Y cuando hablo de niños chiquitos, mamá es fundamental como presencia del niño pequeño.
Sin embargo, cuando este comienza a crecer y ya estoy saliendo de los 4 años, o sea, yo voy a los 5, a los 6, a los 7 años, y de repente sigue sin poder dormir solo, o de repente sigue como esta parte de, no, mamá, no te vayas, mejor hazme esto, mejor, o sea, con tal de que no te vayas, o sea, con tal de que sigas ahí presente, con tal de no enfrentar esto que estás sintiendo, etcétera, también ahí podríamos como, te digo, fue una de las características que más observé yo y que más se me presentaron a mí. Entonces, vaya, son esas las que yo te podría mencionar en este momento, además de, pues, te digo, buscar la aprobación siempre y poder hacer las cosas por ellos mismos. Exactamente. Entonces, ya que podría identificar alguna mamá estas características, ¿qué necesita hacer ella con este pequeñito que demanda y que además está formándose esa concepción de que no puede hacer las cosas, de que no lo puede lograr? ¿Qué necesitaría esta mamá hacer? Mira, primero que nada, hay que reconocer que el mal comportamiento, la alta demanda de mi hijo, todos esos comportamientos externos que nosotros estamos viendo reflejados en la conducta misma del niño, solamente es la punta del iceberg, es como lo de encimita del pastel, ¿no? Por así decirlo. Es aquello que se ve. Y generalmente nos concentramos mucho en aquello que se ve y lo queremos resolver también de manera disfuncional. Una de las primeras cosas que necesitamos aprender y que como mamás necesitamos incluso aprender a desarrollar es esta habilidad de observar a nuestros hijos, pero de observarlos de manera más profunda. Incluso una de las cosas que tú me ayudaste mucho como a comprender en esta parte del diplomado fue en una de las sesiones donde dijiste, o sea, es que tienen que aprender a escuchar. Y todos, no, pues es que si te estamos escuchando, no, a escuchar, o sea, escuchar va más allá de mi sentido del oído. O sea, escuchar, observar, implica todos nuestros sentidos. Y cuando hablo de todos nuestros sentidos, no solamente estoy hablando de los 5 sentidos que nos enseñan en la escuela, estoy hablando de todos los sentidos que incluye el del equilibrio, el sentido kinestésico que me ayuda a percibir aquellas cosas que me rodean, hasta dónde están los límites de cada quien, el sentido de la intuición, el sentido de todo esto que traemos de adentro y que como no los conocemos, no los desarrollamos. Entonces, es ver y comprender que detrás de todos esos comportamientos que podríamos catalogarlos como malos o negativos, para mí son disfuncionales, solamente es un mensaje de que hay más en el fondo, ¿sabes? El Titanic no se hundió por lo que vio afuera del mar, se hundió por la masa completa que había abajo del mar. Y realmente es que eso es real, o sea, y realmente luego nos hundimos pensando que es lo de encimita y no, o sea, realmente hay un mundo, hay un universo adentro de tu hijo y por lo tanto hay necesidades ahí que si no se observan, que si no se detectan, que si no se satisfacen, esto se va a seguir repitiendo una y otra vez y probablemente tú te vas a seguir enganchando una y otra vez y el ciclo se va a repetir una y otra vez. O sea, de verdad es que no sales de ahí como el hámster que se sube a su ruedita y no llega a ningún lugar, nada más da vueltas y vueltas. Así hace cuenta que nos subimos también con esta parte, el hecho de no comprender. Entonces, una de las cosas que tendríamos que comenzar primero a hacer es observar qué está pasando y contextualizar incluso la demanda del niño. ¿Qué está sucediendo alrededor? ¿Qué sucedió antes de que empezara a hacer esto? ¿Qué estoy haciendo yo como mamá? ¿Sabes? Porque, repito, parece de meme, parece de risa y de chiste, pero no falta de repente la imagen, ya sabes, que nos da risa y que decimos, ay, 100% real, pero de nada nos sirve decir 100% real si no hacemos nada al respecto, en donde el niño está llorando, el niño está demandando la atención de mamá. Y vaya que de repente somos esclavas de los dispositivos electrónicos porque realmente eso sí es un asunto que nos consume mucho tiempo. Y vaya, no estoy diciendo que nos dejen de ver, por favor, síganos viendo, sino que de repente lo que elegimos consumir
la mayor parte del tiempo es menos importante que esa necesidad que se está presentando frente a tus ojos con un niño con estas características y que llega a ser cansado, sí, llega a ser frustrante, claro, pero algo me quedó a mí muy claro, hasta que no tuve la disposición para ver realmente, para escuchar realmente, entonces no iba a comprender. O sea, hasta entonces comprendí. Sí, es ver más allá de lo que está encimita, como dices tú, del pastel. En, en esta parte, porque a veces hay ahí incluso una emoción o alguna necesidad de fondo que se necesita como, como cubrir, va más allá de que no quiere hacer las cosas solo, va más allá de que está haciendo el berrinche. Entonces necesitamos bien abrir todos los sentidos, como dice Marlene, no solo ver la conducta, qué hay detrás, qué pasó antes, cómo está el entorno, qué sí hace, a lo mejor funciona con la maestra sí lo hace y conmigo no, qué sí hace la maestra. Entonces es ir observando como si nos volviéramos unos investigadores, qué está sucediendo ahí. Bueno, Marlene, y con todo lo que aprendiste en el diplomado, ¿puedes decirnos de qué le serviría a una mamá conocer el mundo emocional para ayudar y acompañar a su hijo que está siendo demandante? Padrísima pregunta, precisamente porque para darle contexto a esa pregunta es ¿por qué nos estamos enfrentando a estos desafíos constantemente y encerrándonos en ciclos sin fin? Primero porque nadie nos enseña, Leti. Porque desde chiquitos, como te digo, construimos nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de expresar todo eso que pensamos y sentimos de maneras que vaya, a lo mejor a veces le atinamos así como ese cuento de la flauta, ¿no? El burro que tocó la flauta, de repente nos sale, pero ese es un de repente, ¿no? Entonces, el contexto detrás de esta pregunta es precisamente porque no conocemos qué cosas podríamos encontrar. Primero que nada, y algo que a mí se me hace súper, súper fundamental, de hecho se me hace la base de todo, porque muchas veces cuando tenemos este tipo de situaciones con nuestros hijos y de repente nos estamos enfrentando a ese terror, por así decirlo, si ya va a empezar otra vez lo mismo de siempre, etcétera, queremos que alguien externo, si leemos un libro, si vemos una charla y demás, queremos que nos digan la fórmula secreta para que el niño se calme, para que el niño ya no haga eso, para que el niño, etcétera, etcétera, o la niña, ¿no? O sea, cuando me refiero al niño es niños y niñas, ¿no? Pero el hijo, la hija que tienes enfrente, hagas tal o tal cosa. Para mí el fundamento y la base de todo cambio, de toda transformación, de todo impacto generacional, porque esto realmente cuando hablamos de mamás, hablamos de impacto generacional por mucho, o sea, de verdad, es lo que tú haces contigo mismo. O sea, lo que tú aprendes a observar contigo mismas, esas culpas que estás echando, esas reacciones que estás manifestando, no son tu hijo, no es el berrinche de tu hijo, o sea, el enganche que tú tienes, el enojo, la frustración y todo eso, el origen realmente no son nuestros hijos, Leti, son nuestras heridas, nuestra historia, la forma en cómo no sabemos gestionar nuestras propias emociones, la forma en cómo nos resistimos a las emociones desagradables y no les queremos dar la cara porque las etiquetamos como malas y negativas. Y cuidadito y te enojes porque vas a ser la mamá enojona y la mamá enojona no es buena, etcétera. O la mamá miedosa o la mamá frustrada, etcétera. Cuando, repito, somos seres humanos, sentimos y se vale sentir. El chiste es cómo o qué voy a hacer con todo esto que estoy sintiendo para obtener un beneficio tanto para mí como para mis hijos. Porque hasta con el enojo, de verdad, o sea, eso es algo que yo agradezco infinitamente y te agradezco mucho a ti al diplomado, el hecho de comprender que hasta con el enojo puedo sacarle un beneficio con esta energía tan acumulada que de repente se nos atraviesa ahí, le podemos sacar provecho a eso y redirigir esta energía hacia una causa mejor. Entonces, una de las cosas es precisamente eso, recibir ese proceso personal en el que te vas
a sumergir durante los meses que van a durar el diplomado, porque este diplomado se va a tratar acerca de ti. Y cuando tú te das cuenta que se trata acerca de ti, cuando empiezas a moverle ahí, cuando empiezas a resolverle, cuando empiezas a conectar con esas partes tuyas, las que te gustan y las que no te gustan, Leti, porque nuestras partes así son. Tenemos luz y tenemos sombra, y aunque le queramos decir que no a la sombra, va a seguir ahí. O sea, esa no va a desaparecer solamente porque pensemos que no existe. Ahí va a estar tanto lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Y poder encontrar esta sinergia de cómo ir sanando, de cómo ir regulando, de cómo ir gestionando con todas las herramientas y los ejercicios que nos has podido facilitar, es cuando entonces esto, que es totalmente interno, comienza a moverse y a transformarse, inmediatamente se refleja en el exterior. Precisamente mis hijos y yo nos andamos aprendiendo una cancioncita, y el más pequeño precisamente me decía hoy, mamá, entonces es verdad. Y yo le preguntaba, ¿qué es verdad, hijo? ¿Es verdad que la belleza está en el interior? Me preguntaba. Y le decía, totalmente, hijo. Le dije, porque lo que eres adentro se va a manifestar en el exterior. Le dije, todo lo que seas adentro se va a reflejar afuera. No, no hay cómo no reflejarse eso. Entonces, vaya, hasta me emociono nada más de hablar de eso, porque de verdad es que esto fue una experiencia así para mí, porque si de por sí ya traía como yo cierta formación, esto vino a ser como poner las piezas en el debido lugar, y afuera empezó a cambiar todo. O sea, cambias tú y el mundo cambia afuera también. Y como mamá más, pues eres de verdad un impacto generacional en la vida de tus hijos y de todos los que vienen después de ellos. Exacto. Lo que aprendió Marlene en el diplomado fue que la gestión emocional sí se hereda. Sí podemos heredar, y esto que ella aprendió decantó no solo en sus hijos, no solo en ella misma, también en su suegro, porque su suegro participó en las actividades y en las tareas que ella tenía que hacer. Entonces, este diplomado no solo la nutrió a ella, el que ella sea emocionista en este momento, no solo la nutre a ella, sino que decantó dentro de su familia. Y ahora ella puede reconocer y acompañar a cualquier padre de familia, cualquier niño, adolescente, a poder conocer ese mundo emocional. Si bien aquí, como lo menciona Angelina, nos han enseñado culturalmente a no hacer caso de eso. Sí nos han enseñado a eso, pero ahora nuestra responsabilidad es, como dice Marlene, voltear a ver, pero hacia adentro. Cuando esto se nutre desde adentro, el exterior cambia, y estas maravillas fueron las que logró Marlene. De hecho, sus sobrinos y sus hijos con los que ella estuvo trabajando todas las actividades, la nombraron maestra de emociones. Y ahora ella se llama así, Marlene, la maestra de emociones dentro de su hogar. Bueno, Marlene, para finalizar, me gustaría que les platicaras a los que nos están viendo, ¿qué es para ti ser emocionista? Ay, es muchas cosas. Para mí ser emocionista es vivir mis emociones plenamente, Leti. De verdad, permitirme vivir mis emociones plenamente, dejar de rehusarme a mis miedos, a mi enojo, a mi tristeza por el simple hecho de ser desagradables. El poder vivirlas completamente, y no solamente ellas, sino esto también me hace disfrutar más mis emociones agradables, la alegría, la calma, el amor, en donde cuando yo hago eso, realmente puedo ver a Marlene, ¿sabes? No lo que se espera de Marlene, no lo que Marlene debería ser, sino lo que Marlene es, sin llegar a convertirme en la emoción y permitir que ella me gestione a mí, me controle a mí, y que entonces empiece a hacer, no sé, desajustes ahí catastróficos fuera de mí, ¿no? Sino al contrario, para mí también ser emocionista es gestionarlas, es no solamente el vivirlas, sino poder regularlas, ¿sabes? Cacharme cuando de repente eso es como, eso es mío, y si estoy enojada le pongo nombre, pero
puedo tener ya la conciencia de que puedo hacer un alto en ese momento, ¿sabes? Como ese, podríamos decir, como ese stop en ese momento que al principio no es tan sencillo, pero entre más se practica cada vez es más fácil. Entonces decir, a ver, ok, esto es mío. Ni eres tu hija, ni eres tu hijo. Me voy a retirar en este momento porque estoy sintiendo esta emoción. Discúlpenme un momento, o sea, voy a un espacio y cuando esté más tranquila venimos y lo resolvemos todos porque en este momento no me siento de verdad dispuesta y lista, ¿no? Para poder hacer esto porque precisamente porque no me quiero convertir en esa emoción. Esto ya es algo totalmente consciente. También para mí ser emocionista es tener la facultad de acompañar a otros. Primero a mí, me acompaño a mí, que soy, en este caso, mi prioridad, no visto desde el egoísmo, porque eso siempre lo trato de dejar muy en claro. No soy mi prioridad porque los demás no importan, no, precisamente porque los demás me importan, soy mi prioridad y necesito estar bien, necesito tener esto en balance. Y a veces no está y también se vale, pero el hecho de poder comunicarlo me permite que los demás también puedan escucharme y tener esta dinámica. La dinámica familiar ha cambiado bastante precisamente por esos canales de comunicación que se han abierto en ambos sentidos. Pero también puedo acompañar a mis hijos, puedo acompañar a mi familia, puedo estar presente, escuchando, ¿sabes? Y algo que a veces se me hace tan difícil porque con el mediano me enganchaba yo tanto con su enojo, ya iba yo a la rueda de la fortuna del otro y nos subíamos, y ahí estábamos dando vueltas los dos juntos. Ahora es totalmente distinto. Ahora puedo reflejarle el comportamiento y acompañarlo desde ese lugar y él se ha abierto de unas maneras tan maravillosas y extraordinarias a regular su enojo que podríamos decir, ¿cómo puede hacerlo es un niño de 7 años? Es que es posible si se le enseña. Es posible si se le enseña. De hecho, tú nos decías, se van a dar cuenta que a los niños es más fácil, agarran más rápido que nosotros y es más fácil que lo hagan. Literalmente eso es cierto. De verdad, a veces se nos dificulta más a nosotros por todo lo que traemos aprendido, claro. Y un niño te la agarra enseguida y un niño lo puede hacer, pero hay que ser muy presentes, hay que de verdad tener ese acompañamiento. Y repito, me ha podido nutrir mucho en mi trabajo profesional porque ahora puedo acompañar de manera más plena, de manera más presente, más consciente a aquellas personas que tienen la confianza de acercarse a mí y el interés de trabajar conmigo también, porque como siempre les digo, conmigo no vienen solamente a hablar y ser escuchados, es parte del proceso. Aquí venimos a trabajar, porque si no trabajamos, entonces no hay cambio, no hay transformación. Exactamente. Entonces, aquí nos comentan, yo creo que es difícil hacer eso, tomarse el tiempo para hacerte cargo de tus emociones. Yo les quiero compartir que ellas aprendieron, que Marlene aprendió a ser compasiva consigo misma para poderse dar ese tiempo y no, el tiempo que ella habla no son horas, no son días, son segundos incluso que ella se puede tomar para darse ese tiempo. Entonces, pareciera difícil, pero a veces solo necesitamos información, necesitamos herramientas, necesitamos que alguien nos acompañe, que alguien nos guíe y que lo podamos practicar. Marlene se equivocó mucho en el camino, sí, pero se equivocó para poder aprender y encontró formas en las que no le eran útiles. Y conforme ella se fue dando cuenta de que necesitaba ser compasiva consigo misma, ella fue puliendo esa práctica y ahora lo hace al instante, ya ni siquiera necesita detenerse a pensar, ocurre el momento y lo hace prácticamente en automático. Pues yo te agradezco mucho, Marlene, haber compartido esta experiencia de vida y unirla con esto que tú aprendiste en este diplomado. Y pues muchas gracias y Gracias a felicidades ti. por haber terminado esta formación. ¡Lo logré! Está graduada. ¡Lo logramos todas! Entonces, si tú quieres lograr lo que Marlene ha logrado, espera pronto noticias. Si quieres saber más acerca de este tema del que ella habló, aquí te voy a pegar un link en comentarios y próximamente les estaremos enviando por correo
una revista que construimos con los artículos que ellas crearon en este diplomado. Y bueno, pues yo soy Leti Vázquez, soy psicoterapeuta de juego y salud emocional. Y si tú quieres aprender más sobre emociones y conocer más a estas emocionistas, yo te espero el próximo jueves a las 8 de la noche con el tema El diario de una adopción. Y recuerda que para ser papá y mamá sí se estudia. Que tengan bonita noche. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ti. Hasta luego. Buenas noches.